raja. Siempre lo mismo. Avanzando de a poco. ¿Quién no lo tenemos? Perdón. Su señoría, ¿me permite un segundo? Su señoría, no, iniciado, perdón. No, sí, vamos a iniciar dejando constancia que se encuentran presentes todos los intervinientes. Ahora sí, me había pedido la palabra el fiscal Chifel, se la concedo. Su señoría, toda vez, en atención a la hora, quedan 4 alegatos aproximadamente, si podríamos liberar 2 testigos que están retenidos para presentarlo el día de mañana. No hay inconveniente. No hay inconveniente. Por favor. Bien. Ahora sí, doy la palabra entonces. Bueno, don Luis Correa, tiene que iniciar usted su alegato ahora de apertura. Voy a hacer mío algo que ya han dicho los otros defensores, donde no han ahondado un poco en argumentos que ya se han indicado, ¿no? Se lo digo con el mayor respeto, sin coartar su derecho a defensa. A lo mejor pudiera usted ahí hacer un acortamiento de lo que nos va a señalar. Le doy la palabra, por favor. Gracias, señoría. José Luis Correa Barraza, por Hernán Catilaf Yaupe, señoría. Señor presidente, nos enfrentamos a un tercer caso, juicio, Luxinger Macay. En el primero fue condenado Celestino Córdoba. En el segundo fueron absueltos todos los acusados en esta causa. Y en este tercer juicio, sin duda, que el resultado va a ser el mismo. Es lamentable los hechos macabros que ocurrieron, señoría, sin duda. Pero también es lamentable, señoría, que en el caso de mi representado se mantuvo privado de libertad por 1 año, 7 meses, señoría, siendo inocente de los cargos que se le imputa por parte del Ministerio Público. Justicia, su señoría, no es sinónimo de venganza. Por lo mismo estamos en un proceso penal, señoría, donde se establece un proceso para llegar a una conclusión, absolución o condena. A través de este proceso se tiene que cumplir rigurosamente con todo lo mandatado por el legislador para poder efectivamente llegar a una de estas conclusiones, que en este caso sin duda va a ser la absolución. ¿Y por qué se establece tanto rigor en este caso? Porque lo que está en juego es la libertad de un ser humano. Derecho fundamental de todo ser humano, la libertad. Y en este caso se está pidiendo cadena perpetua, su señoría, para mi representado. Mi alegato de apertura lo voy a estructurar primero respecto del hecho, luego la calificación jurídica de terrorista y por último la participación. En cuanto al hecho, no va a haber mayor discusión respecto del hecho propiamente tal, sin perjuicio que el Ministerio Público tiene que probar y acreditar todos los extremos del hecho contenido en la acusación, desde la existencia del incendio hasta la participación culpable, supuestamente, de las personas que están acá acusadas. La calificación jurídica terrorista que hace el Ministerio Público de este supuesto hecho no es tal. ¿Y por qué no es tal? Porque ya tuvimos un juicio, el primer juicio denominado Luxinger Macay, donde el señor Celestino fue condenado, y un tribunal de esta república respecto del mismo hecho señaló que no era un delito terrorista. ¿Y por qué no es un delito terrorista, señoría? Porque el poner fuego a algo que no se debe encender no es un delito terrorista. Puede ser un incendio, pero eso está reglado y sancionado en el Código Penal. No como la ley especial de la ley 18.314, la ley de conductas terroristas. Porque cuando hablamos de terrorismo, señoría, el terrorismo es un fenómeno social con consecuencias jurídicas que son nefastas para toda una sociedad, donde el bien jurídico protegido es el orden constitucional democrático. Y tenemos ejemplos de terrorismo, como por ejemplo las actuaciones realizadas por Boko Haram, o las actuaciones desarrolladas por el siniestro Manuel Contreras, amigo íntimo del futuro intendente de la región Biobío, el señor Ulloa. Eso es terrorismo, señoría. Pero poner fuego a algo que no se debe incendiar, eso es
un incendio que está tipificado en el Código Penal, pero no es una conducta terrorista porque no va, señoría, a atacar el bien jurídico, el orden constitucional democrático. Por otro lado, es el mismo legislador quien estableció un elemento subjetivo del tipo que va más allá del dolo, donde se requiere acreditar la intención de cometer y de generar miedo en la población o en una parte determinada de esta. El Ministerio Público eso no lo acreditó en el primer juicio y tampoco lo va a acreditar en este, señoría, porque no estamos frente a un hecho que reviste los caracteres de delito de terrorismo. En la región de la Araucanía no hay terrorismo, señoría. Si se quiere, hay actos reivindicatorios, pero no hay terrorismo. Pasando a la participación, señoría, voy a parafrasear el inicio del alegato de apertura del juicio anterior realizado por el distinguido contradictor, el señor Alberto Schiffer. Me permite, señoría, señalar. Así vamos a probar que más de 3 años se indagó con ambas policías diversas aristas o líneas de investigación. Incluso se nos dirá que las demás líneas investigativas no las cerramos adecuadamente, pero probaremos en cada una de ellas se indagó cabalmente, según la RAE, completo, exacto y perfecto, y por lo mismo hoy estamos haciendo en este juicio imputaciones respecto a los acusados. ¿Qué nos dicen en el primer juicio? Que todas las líneas investigativas a las que hizo referencia mis colegas que me precedieron se encontraban cerradas. Eso nos dijeron en el primer juicio. Pero ¿qué nos enteramos durante la prueba? Que eso no era cierto. Y actualmente se encuentran abiertas por lo menos 6 líneas investigativas. Y en promedio de estas 6 líneas investigativas se está investigando a 10 personas. Es decir, tenemos aproximadamente 60 personas que actualmente están siendo investigadas por este mismo hecho. ¿Pero por qué razón el Ministerio Público decidió acusar a los que están acá presentes? Lo desconozco. El fundamento que señaló en el primer juicio fue porque todas esas líneas estaban cerradas. Situación que no es cierta. Por lo mismo, en este juicio, el distinguido colega Leiva, en términos muy parecidos, 2 puntos comillas, señala: por más de 3 años se realizaron por las distintas policías distintas líneas de investigación. Algunas de ellas todavía se sigue trabajando. Existen inconsecuencias, contradicciones entre los propios alegatos de apertura de un juicio y otro, siendo que es el mismo hecho, siendo que son las mismas pruebas, señoría. Pero vamos a la participación y a la imputación que se hace respecto de mi representado, Hernán Catilaf, para que lo ubique, señoría, es el que está de chaleco azul. Hernán Catilaf pertenece y es miembro de la comunidad Juan Catilaf. Mi representado pertenece al pueblo mapuche. Mi representado se encuentra casado con la señora Patricia Canillo, de donde nacieron 3 hijos. La señorita Marcela Catilaf Canillo, de 18 años, quien actualmente ingresó al primer año de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Santo Tomás. Y Cristian Catilaf Canillo, de 15 años, que actualmente ingresó a primero medio al internado del Liceo Pablo Neruda, y su hijo menor, Sebastián Catilaf Canillo, de 10 años, que cursa 4º año en la Escuela San Martín de Porres. Mi representado es agricultor. También se dedica a la venta de caballos. Terrorista, en ningún caso. En este juicio respecto de la participación, usted va a poder observar distintas infracciones de garantía. Y en consecuencia voy a solicitar la valoración negativa de estas pruebas. ¿Qué infracciones de garantía nosotros podemos observar? En primer término, deber de registro. Ya hicieron alusión los colegas de la Defensoría Pública respecto a las declaraciones del señor José Manuel Peralino. El señor José Manuel Peralino declaró en 3 ocasiones, no en 2, como así quisieron hacer saber mis distinguidos contradictores. En 3 ocasiones. En la primera ocasión, el señor Vilches y el señor Irleiro, en el juicio anterior, frente a las preguntas de la defensa, reconocieron que no se le había dado lectura a sus derechos. Y como consecuencia de aquello, el tribunal en su momento declaró que esa declaración
era ilegal porque se había infringido efectivamente este deber de registro. También así el derecho a guardar silencio. Nunca se le señaló al señor José Manuel Peralino que tenía este derecho a guardar silencio. Una nueva infracción de garantía. Y lo mismo ocurrió respecto de la segunda declaración del año 2015, en noviembre del año 2015. La única declaración donde no existió vulneración de garantía fue la declaración del 30 de marzo del año 2016, donde sospechosamente, las razones las desconozco, ninguno de los acá intervinientes que estuvo participación en la audiencia del día 30 de marzo del 2016 lo interrogó para poder obtener información que tal vez sea pertinente para sus pretensiones punitivas. ¿Por qué no contrainterrogaron al señor José Manuel Peralino? Lo desconozco. Tal vez porque en esa contrainterrogación podría obtener elementos que los pudieran involucrar a ellos incluso en alguna infracción penal, lo desconozco. Lo cierto es que esa es la única declaración que se desarrolló sin infracción de garantía. Dentro de esta idea de las infracciones de garantías también existió una infracción respecto del procedimiento legalmente tramitado. ¿Y por qué razón? Porque el artículo 87 del Código Procesal Penal hace referencia a las instrucciones generales. Dentro de estas instrucciones generales, el Ministerio Público desarrolló el protocolo interinstitucional de reconocimientos de imputados, de fecha julio del año 2013. Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público. Y este protocolo lo realizó a la luz del artículo 87. Pero no se cumplió este protocolo, como pasaré posteriormente a analizar en detalle este punto. Así las cosas, como introducción, su señoría, ya podemos observar estas infracciones de garantía al deber de registro, al derecho a guardar silencio, a un procedimiento legalmente tramitado para que se desarrolle el reconocimiento conforme al protocolo interinstitucional. En este sentido, el Ministerio Público, señoría, adhiere a la necesidad de corroboración. Porque como elemento de imputación respecto a mi representado Hernán Catilaf, solamente usted va a poder escuchar la supuesta declaración entregada supuestamente por José Peralino Wink. Pero esta declaración, ¿por dónde la va a escuchar? ¿A través de qué medio? A través de testigos de oída que ya son cuestionados por la doctrina, así hace referencia al profesor Héctor Hernández, en cuanto a los testigos de oída, testigos preconstituidos, como también lo denomina el profesor Héctor Hernández. De tal forma que no basta con la mera declaración de un coimputado para poder llegar a la conclusión de condena y desplazar la presunción de inocencia. Se requieren otros elementos para que den sustento a estas declaraciones. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte de Apelaciones de Temuco en el rol 791 del 2013, donde hace suyo un fallo, donde establece un fallo de la Corte Interamericana, señoría, donde reconoce la existencia de elementos intrínsecos y extrínsecos para dar corroboración a los dichos de un coimputado arrepentido. En esta idea de la verificación intrínseca, ¿qué nos dice la Corte de Temuco, la Corte de Apelaciones de Temuco? Esta verificación intrínseca dice relación con la precisión, la coherencia interna y la racionalidad de las declaraciones. Usted no va a poder encontrar nada de aquello en este juicio. ¿Y por qué razón? Porque no hay precisión en cuanto a las declaraciones supuestas entregadas por el señor José Manuel Peralino. En una primera declaración del año 2013, hace referencia solo a una supuesta reunión, sin dar más detalle en cuanto a la dinámica del hecho. En una segunda declaración, de noviembre del año 2015, junto con entregar detalles de la reunión previa, también supuestamente entrega detalles de la dinámica del hecho. Pero luego encontramos una tercera declaración del 30 de marzo del año 2016, donde se desiste respecto de todas las dos declaraciones anteriores. Y como él mismo señala, sale a la luz todo, sale a la luz la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que fue presionado por el señor Leiro y el señor Vilches para que firmara una declaración que ellos fueron los que en definitiva redactaron. Usted lo podrá observar. El relato
casi poético que van a hacer el señor Vilche y el señor Leiro respecto a esta declaración, con palabras inusuales, con descripciones y párrafos completamente incoherentes en cuanto a la posibilidad que el señor José Manuel Peralino los haya manifestado en esos términos. Junto con eso, también se requiere la verificación extrínseca. Ya han hecho referencia al punto los colegas en cuanto a estas verificaciones extrínsecas, es decir, elementos externos, objetivos, de los cuales se puede desprender algún elemento para dar corroboración a su declaración. Por ejemplo, se dijo que ese día vio un caballo blanco, encontramos a un testigo que dijo, sí, efectivamente yo vi un caballo blanco. Nada de eso va a existir acá, no hay corroboración de ningún tipo en esta causa. ¿Y por qué razón? Primero tenemos un reconocimiento. El año 2015 se toma la segunda declaración y a renglón seguido se ordena realizar un reconocimiento fotográfico respecto de las personas que indican a esta segunda declaración. Pero este reconocimiento fotográfico, señoría, se tiene que cumplir conforme al protocolo interinstitucional. Este reconocimiento lo realiza el señor Patricio Grimaldi. Si uno se va a este protocolo interinstitucional, que fue elaborado 2 años antes del reconocimiento, establece una serie de puntos, señoría, que tienen que ser analizados paso a paso, concadenadamente, para que efectivamente estemos frente a un reconocimiento que no sea viciado, que no sea un reconocimiento inducido o un reconocimiento erróneo. ¿Y cuáles son los pasos previos, los pasos que establece este protocolo? Solamente un punteo, señoría, para que usted lo tenga presente en el momento de la declaración del señor Grimaldi. Actuaciones previas, dice el protocolo. En estas actuaciones previas, ¿qué se tiene que establecer? Primero, la descripción previa de las personas que se van a reconocer en este protocolo. Estas descripciones previas, ¿dónde tienen que estar contenidas? Ya sea en la denuncia, ya sea en la denuncia ante Carabineros o la policía, una denuncia ante el Ministerio Público, o incluso una descripción antes del reconocimiento. En este caso, usted no va a escuchar una palabra referente a algunas descripciones físicas o de vestimenta de las personas que están reconocidas en este protocolo. Nada. En la primera declaración del año 2013 no hay descripciones de las personas que participaron supuestamente en este delito. En la declaración del año 2015 tampoco se va a escuchar ninguna descripción física y tampoco así en la declaración del año 2016. Luego nos señala cuál es la naturaleza de esta declaración, de este protocolo. Son diligencias de investigación que junto a otros medios determinan el destino de la causa. Así lo dice el protocolo. Que se requiere además otros elementos para también corroborar este reconocimiento fotográfico. En este caso no va a encontrar nada, señoría, no va a escuchar nada, ni va a poder observar nada que dé corroboración a este reconocimiento fotográfico. También este mismo protocolo señala que se requiere la asistencia del defensor a esta diligencia, si bien no como un elemento de validez de esta diligencia, pero sí dentro de los derechos que tienen los imputados. Acá el Ministerio Público maneja los teléfonos de los defensores de turno, maneja los teléfonos del defensor regional, de los defensores acá presentes, defensores públicos. Ninguno de ellos recibió ninguna llamada, ningún correo electrónico, dando cuenta de esta diligencia que se estaba realizando por un coimputado. En este mismo reconocimiento, en este mismo protocolo, señoría, establece ciertos elementos que a juicio de la defensa son importantes también destacar y hacerlos presentes en esta etapa procesal, para que luego en la etapa que es pertinente usted se acuerde de este punto. Señala el protocolo que es imprescindible que les sea advertido previamente a que los sospechosos pueden o no pueden estar en este set fotográfico. El señor Grimaldi nada de eso le señaló al señor José Manuel Peralino cuando se realiza este reconocimiento. Por otro lado, la dinámica de este reconocimiento en cuanto a lo fáctico, ¿cómo se realiza? Se le tiene que exhibir cada una de las fotografías sucesivamente. ¿Pero qué hizo el señor Grimaldi? Se le exhibió la fotografía hasta que reconoció a la persona que supuestamente se le había informado que tenía que reconocer. El ejemplo más burdo es el reconocimiento del señor Sergio Catilaf.
En el reconocimiento que hace el señor José Manuel Peralino respecto de Sergio Catilaf, ¿sabe cuántas fotografías se le exhibieron? Una. Una fotografía de los 2 sets. Una fotografía. En el caso de mi representado, se le exhibieron 5 de las 20 fotografías. ¿Y qué nos dice el protocolo? Se le tiene que exhibir todas las fotografías para terminar el proceso. Así se realiza un protocolo de reconocimiento. Usted no va a escuchar eso. El señor Grimaldi no lo hizo conforme al protocolo. Ahora, en cuanto a la conformación de este set, ¿qué nos dijo el señor Grimaldi? Es irrelevante el número de fotografías y set que uno puede confeccionar, y no es así. El protocolo señala claramente cuántos sets se tienen que confeccionar y cuántas fotografías por set. 2 sets, 10 fotografías por cada set. El señor Grimaldi parece que desconoce este protocolo, porque no cumplió con las actuaciones previas a este reconocimiento, no cumplió con lo establecido para la confección del set fotográfico, no cumplió con la forma y la dinámica en que se tiene que exhibir estas fotografías para el reconocimiento, no cumplió con nada. Es decir, existe infracción al artículo 80 en cuanto a las instrucciones generales. Por algo, el Ministerio Público elaboró este protocolo para evitar el reconocimiento inductivo o reconocimiento erróneo. Y hay un punto no menor también de este mismo reconocimiento, que señala que en caso de que sean varios los imputados en estas causas, en este reconocimiento, perdón, se tiene que establecer la descripción de lo que efectivamente realizó en el hecho. Y en este caso, en ese párrafo y en ese punto, ¿qué hace referencia el señor Grimaldi respecto a mi representado? Que él vende lechugas. Esa es la participación supuesta que tuvo en el hecho, que vende lechugas. Pero acá no estamos magistrados para venir a determinar si es que mi representado vende o no vende lechuga. Estamos hablando de un delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista a los ojos del Ministerio Público y de los querellantes. Y esa es la única fuente supuesta de corroboración para determinar la participación de mi representado. No vas a poder escuchar nada más. Por otro lado, si nos vamos al sitio del suceso, que supuestamente son otros elementos a juicio del Ministerio Público de corroboración, existen también por lo menos 15 contradicciones respecto de las declaraciones del señor José Manuel Peralino frente al sitio del suceso, que como señaló en el juicio anterior el señor Vilche, habla del sitio del suceso. Se refirieron a los ventanales. Llegan aproximadamente 30 personas con boleadoras a esta casa, con armas a esta casa, disparan a los ventanales. Usted va a poder observar, son 2 ventanales, que la estructura de esta casa son 2 ventanales principales, señoría. Pero estas 30 personas, no sé si es que tienen mala puntería, lo desconozco, pero ninguna de ellas quebró estos ventanales. ¿Quién quebró estos 2 ventanales? Jorge Luxinger Macay. Él lo reconoce en el juicio anterior, incluso en una reconstitución de escena, aparece cómo rompe estos 2 ventanales. Ya existen dudas respecto de la dinámica de este hecho. Respecto de la lesión del señor Córdoba, ya hace referencia los colegas, unos dicen que fue el señor José Manuel Peralino, dice que supuestamente salió herido al interior de esta casa, y en el juicio anterior, y además a través de los exámenes de la pericia de la PDI, se concluye que fue herido al exterior. Las huellas dactilares, supuestamente llegaron todos con guantes que se distribuyeron pasamontaña y guantes de goma, pero se encuentran huellas dactilares en estos panfletos que supuestamente fue entregado por la señora Machi a mi representado Hernán Catilaf y los tiró en esta casa. Se encontraron panfletos, se encontraron huellas dactilares, pero esas huellas dactilares fueron comparadas y no corresponde a ninguno de los 11 acusados en esta causa. Sospechosos, señoría. Luego, un elemento no menor, las balas. El señor José Manuel Peralino, usted va a poder escuchar a través de la declaración de estos testigos de oídas que al interior de esta casa se disparó como loco. Eso va a escuchar, se disparó como locos. ¿Qué significa disparar como locos? Que por lo menos más de 2 disparos se escucharon. Más de 2. Como loco podemos hablar de 50 tiros, 30 tiros. Como loco se disparó dentro de esa casa. ¿Se encontró alguna evidencia balística al interior de esta casa? Ninguna, señoría. Ninguna. La única evidencia balística que se pudo encontrar es el arma de don Ben Werner,
y las balas que estaban al interior de esta arma, pero ninguna otra evidencia balística que diera cuenta de esta supuesta balacera como locos. Y en este mismo punto, algo que no estaba en las casi 15.000 hojas de esta carpeta investigativa, que era un hecho que lo conocimos al momento del juicio, cuando declara don Jorge Luxinger, hijo de las víctimas, él señala que su padre era un exiguo tirador y que siempre mantenía balas en su hogar. Señala textual: tenía balas en un par de cajas, estas balas podrían haber sido 40, 50 balas por caja, es decir, estamos hablando de 200 balas, nos dice don Jorge Luxinger. 200 balas. ¿Y dónde estaban? Posiblemente las guardaba en el velador o posiblemente las guardaba en el closet. 200 balas, señoría. No tenemos un rastro de balas. Uno. Nada. Nos dirá el Ministerio Público, es que el grado al cual llegó el incendio borró toda la evidencia. Pero eso no es cierto. Porque el perito químico, la señora Silvia Figueroa, da cuenta de los distintos niveles en los cuales se funden las escosas. Las balas de níquel, que eran las que correspondían a este caso, se funden a más de 1400 grados. La casa llegó, el incendio, a 900 grados. Siendo que de 900 a 400 hay un trecho, a 1400 hay un trecho. En consecuencia, debería haber algún rastro de esas balas locas que se tiraron al interior de esta casa o de esas 200 balas que estaban ya sea en el closet o estaban en el velador. Nada de eso. Nos dirán, es que por el estrago que se causó no se pudo encontrar nada. Pero, su señoría, usted va a poder escuchar de parte de los peritos del Ministerio Público que el sitio del suceso, al interior de esta casa, se arneó cada centímetro de esta casa. Se arneó, su señoría. Luego se pasó detectores de metales al interior de esta casa. ¿Se encontró alguna bala? Nada de eso. Nada de eso. Y estas balas, por el contenido químico de estas balas, deberían estar ahí. Ni siquiera fundidas, porque para que se lleguen a fundir se requiere por lo menos 1500, 1400 grados. Esa casa llegó a 900 grados. Hay contradicción también respecto de un bidón. Señoría, estamos hablando de una causa que es una de las causas más emblemáticas de acá de la Araucanía. El Ministerio Público va a tener como evidencia un bidón de 5 litros. Ese bidón de 5 litros, señoría, estuvo 4 días después de la comisión de este hecho, supuestamente en el mismo lugar, porque no fue recogido el día 4 de enero del año 2013. Fue recogido ese bidón el día 8 de enero del año 2013. Ese bidón supuestamente fue recogido en el mismo lugar donde supuestamente se encontró. En ese lugar transitó la camioneta de don Jorge Luxinger, por ese lugar transitaron las camionetas de la policía, por ese lugar transitaron los bomberos, pero mágicamente nadie pasó parece que pasaron por sobre este bidón porque se mantenía el bidón incólume en el mismo lugar donde supuestamente fue recogido 4 días después. ¿Hay rigor en cuanto al levantamiento del sitio del suceso? En ningún caso. 5 minutos más, defensor, por favor. Con esto termino, señoría. Estamos hablando de que se está pidiendo a mi representado cadena perpetua. El estándar de convicción tiene que ir acorde a la pena solicitada y a la gravedad del delito. Acá se exige que el Ministerio Público traiga a juicio prueba de calidad. Tal vez va a traer a 114 testigos, pero en este tipo de proceso no se requiere contar la prueba. Lo que se exige es establecer la calidad de la prueba, ponderar y pesar la prueba. El Ministerio Público, en caso alguno, va a poder desplazar la presunción de inocencia, señoría, porque no tiene ningún elemento de corroboración respecto de la participación de mi representado. ¿Y por qué usted va a tener que llegar a la conclusión de absolución, señoría? No porque no haya prueba de participación, sino que se debe principalmente a que mi representado no tiene ninguna participación y es completamente inocente de este delito, señoría, porque él es agricultor, él no es terrorista. En consecuencia, señoría, voy a solicitar que se declare la absolución por los elementos ya expuestos, señoría, en este juicio y por toda la insuficiencia de prueba que tiene el Ministerio Público.
Con eso termino. Bien, alegato de la defensa de Hernán Catrilaf Yaupe. No sé si pasamos ahora... Señoría. Sí. Su señoría, antes de que continúe la colega haciendo su respectivo alegato de apertura, quiero solicitar a su señoría que, de conformidad al artículo 292 del Código Procesal Penal, se disponga que las partes precisamente en sus alegaciones no se desvíen precisamente a puntos absolutamente impertinentes e inadmisibles. ¿Y por qué hablo de que se invita a las partes? Porque en algunas de las alegaciones, obviamente no en todas, se han hecho alegaciones o referencias a aspectos absolutamente inadmisibles, como es los contenidos de un juicio oral absolutamente y las declaraciones vertidas en un juicio oral que ha sido declarado nulo. Eso es absolutamente inadmisible, su señoría. Sobre ese punto, yo no tengo ningún problema con que la defensa, y todos lo sabemos, que se haga referencia a que hubo un anterior juicio, que ese juicio tuvo un resultado y que posteriormente este fue anulado. Pero hacer referencia al contenido de los que se está señalando en el juicio probablemente tal nulo, que no tiene ninguna validez, ninguna eficacia ni valor procesal, resulta ser un tema absolutamente inadmisible de ser incorporado en estas alegaciones. No quise interrumpir a mi colega precisamente porque estaba haciendo legítimo ejercicio de su derecho, pero aprovecho esta instancia precisamente para que se disponga que todos los intervinientes no nos extengamos en nuestras alegaciones a puntos absolutamente admisibles, porque de lo contrario, y tal como lo señala precisamente la norma del 292, eso produce un efecto, no lo sabemos porque finalmente los efectos se verán en la sentencia, que perjudica los derechos de la parte acusadora, particularmente en este caso nosotros que somos acusadores en representación de la víctima, toda vez que no sabemos qué incidencia esto puede generar o en la convicción de su señoría respecto de cómo ocurrieron los hechos. Por eso, señoría, solicito que, de conformidad al artículo 192 del Código Procesal Penal, su señoría disponga que las partes no se extiendan en sus alegaciones a puntos inadmisibles, como es el contenido del anterior juicio oral declarado nulo. Su señoría, Pues ya va a redundar en lo mismo, ¿no? me voy a adherir, perfecto, que ya. quede constancia, su señoría, Bueno, en pero- audio, que el querellante del Ministerio del Interior, a través de la Intendencia de la región de la Araucanía, se adhiere, digamos, a lo ya señalado por el querellante de la familia Luxemburg Macay. Bien. Señoría, la defensa Sabino Catrilaf solicita que desde luego se Pero es que- rechace la solicitud por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Ya, pero mire, la verdad es que aquí no vamos a dar una tramitación incidental porque usted ha hecho presente unas atribuciones que le confieren al juez presidente. Y valga bien su alegación, ¿no? Pero déjeme decirle una cosa, la verdad es que nosotros vamos a tomar una decisión acá en base a la prueba que se nos presente, ¿no? Y en los alegatos de apertura, como los alegatos de clausura, ustedes deben hacer uso de las técnicas de oratoria que existen en literatura, ¿no? Y que se dan para este desarrollo juicio oral. Y la principal técnica oratoria es la narración, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero hay otras, que son la hipérbola, ¿no? La evocación y la preterintención, que son lícitas. Y si esas se hacen en términos de respeto, yo no soy quien, ¿no?, para coartar esa narrativa, ese estilo oratorio, ¿no? Ahora bien, respecto a la evocación, ¿no?, de supuestas declaraciones anteriores que pudieran haber hecho algunos de los testigos, peritos, que probablemente puedan deponer en esta causa, es una incidencia que ya lo ha anunciado acá don Mario Quesada en su oportunidad procesal y que nosotros tendremos que resolver en el caso concreto. Pero no veo impedimento para que en sus alegaciones hagan uso de herramientas de oratoria, como la evocación, ¿no?, argumentos de autoridad también han señalado, y refieran a aquellos aspectos. Eso en nada nos contamina y puede tener un efecto persuasivo, a lo mejor no, pero en definitiva, ¿cómo vamos a resolver? Va a ser con la prueba. Valga eso entonces, y vamos con la defensa ahora ¿de quién? De Sergio Catrilaf. don Sergio Catrilaf. Bien. Muchas gracias. Y va a ¿Se escucha ahí? Manuela Arroyo. Ahí se escucha. ¿Perdón? Que no se escucha. Ah, sí, ahí sí. Pero Manuela Arroyo, ¿no? Sí, señoría Manuel Arroyo por don Sergio. Bueno, la misma recomendación que le dije yo al defensor Correa, ¿no? Haciendo mío también argumentos ya, o sea, algo que ha sucedido en la defensa en cuanto a no ahondar argumentaciones que ya se han señalado y poder a lo mejor reducir su tiempo, ¿no?, para poder tratar en la medida de lo posible de terminar hoy día los alegatos de... Sí, no hay problema, señoría. Bien.
Señorías, nos encontramos hoy dentro de uno de los juicios más paradigmáticos que se han ventilado dentro de la región, tanto por la horrorosidad, digamos, de los hechos mismos, pero así también por el grado de connotación pública que ha significado, y no podemos también olvidar en el contexto actual que hoy día nos encontramos. Si bien la relación entre el pueblo mapuche, los pueblos indígenas y el Estado y su consiguiente derecho ha sido distinta dentro de la historia, hoy día también nos encontramos en un momento de especial tensión. Si bien digamos, en los tiempos coloniales los indígenas eran considerados personas sin mente, sin espíritu y carentes de derecho, luego con la construcción del Estado chileno, el derecho decimonónimo, el mismo Código Civil, los consideraba personas inferiores, personas naturales, por lo tanto debían comparecer en la vía jurídica a partir de representantes, y también por eso también se crearon la figura de los protectores de indios. Sin perjuicio de ello, el desarrollo, digamos, del Estado de Derecho y del constitucionalismo contemporáneo ha situado hoy día a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos y sujetos de derechos personales, protegidos también por tratados internacionales. Sin embargo, obviamente el Estado chileno ha estado bastante, digamos, retrasado en ello, al no reconocer dentro de la Constitución a los pueblos indígenas. Y lo peor es que hoy en día el discurso jurídico imperante ha asimilado la figura del indígena, del mapuche, con la persona del terrorista. Hoy día tenemos que entender que toda esta causa se realiza dentro de este contexto histórico, y el discurso jurídico, como todo lenguaje, también construye realidades. Pero es nuestra labor hoy día comenzar a deconstruir esta serie de prejuicios, comenzar a deconstruir esta realidad que se ha erigido respecto a la persona del mapuche, y qué mejor que ratificando la absolución en este nuevo juicio de la causa Luxinger-Macay. No podemos olvidar lo sucedido el 4 de enero del 2013, pero tampoco podemos olvidar lo que sucedió aquel 30 de agosto del año 2016. Recuerdo aquel día, llamada desde las 6 de la mañana en adelante, tanto de la familia de don Sergio Catrilaf, a quien conozco, mi representado de mucho tiempo atrás de este juicio, como así también de mi ex jefa de la Defensoría Regional, para comparecer de forma inmediata a la Policía de Investigaciones porque algo estaba pasando. Llegué a ese lugar, en la antigua calle Bilbao, acá en Temuco, y recuerdo ver una fila donde estaban todos los imputados, salvo el señor Peralino y salvo la Machi Francisca, que se encontraba en otra sala, en una hilera, esposados uno a uno. Me acerco a Sergio, le pregunto a Sergio qué está pasando, no sabía, no tenía idea de qué es lo que sucedía. Llegamos al Tribunal de Garantía, a la entrevista previa antes del control de detención, y recuerdo que nadie entendía nada de lo que estaba pasando cuando nos llega una información de que estaban siendo imputados como autores del caso Luxinger-Macay. De repente vemos que se encontraba también ahí el señor Peralino. Y él empieza a contarnos a 3 abogados defensores, 4 que nos encontramos ahí, el señor Quesada, la abogada Riquelme, Pablo Arduán y yo, qué es lo que había pasado anteriormente. Nos relata, sin ninguna forma de coacción, de presión, nada, que él había sido abordado en diversas ocasiones por la Policía de Investigaciones para declarar en contra de las personas que aquí se encontraban presentes, amenazándolo de llevar presa a su novia, Jocelyn Yanca, amenazándolo de llevar presa a su familia y amenazándolo de llevar preso a sí mismo si es que él no firmaba las actas y no decía aquello. Pues bien, todos atónitos, nadie entendía lo que estaba pasando, porque además habían personas que ni siquiera se conocían, y eso es algo súper importante, porque si bien aquí, digamos, se hablará de un concierto previo y, digamos, de un fin terrorista, lo cierto es que este tribunal, la Fiscalía no va a ser capaz ni siquiera de probar de que ellos se conocían, porque no se conocían todos en este momento, menos podrían haber actuado juntos. ¿Y qué pasó entonces?
Conversamos, algunos estaban a favor, algunos estaban en contra, pero lo cierto es que el señor Peralino dice, yo quiero ahora contar lo que pasó. Asumiendo todos los riesgos que eso significaba, porque, digamos, con el contraexamen, digamos, estaba la prensa, era una presión gigante, dijimos, pues bueno, ya diga la verdad si quiere decirla, y él dijo, quiero declarar. Y en el Tribunal de Garantía, en audiencia de control de detención, o sea, todos sabemos lo riesgoso para una defensa que puede significar una declaración, él se sentó en estrado y contó lo que estaba sucediendo. Contó cómo había declarado 2 veces anteriormente, cómo habían llegado hacia él, cómo lo habían acosado, y contó también que ello no era verdad y que había sido producto de las presiones a que él se había sometido. A mí me llamó mucho la atención, y es algo que también se acreditará en juicio, su forma de hablar, digamos, con mucho respeto a una persona que no tiene un lenguaje muy acabado, habla con mucho garabato, le cuesta mucho expresarse, y claramente su lenguaje y su forma de hablar tampoco se condecía con las declaraciones que empezamos a ver en la copia de la carpeta investigativa. Primera duda. Pues bien, esto fue un hecho que se conoció por todos, es algo que quedó ahí, y de ahí en adelante empezamos a trabajar como defensores y defensoras en poder indagar y en poder entender cómo esto se había maquinado. Pues bien, este es el momento en el cual vamos a ver cómo, a partir de las maquinaciones de la Policía de Investigaciones y del escaso control de la Fiscalía respecto a la producción de pruebas, se acusó y se llegó a un juicio, digamos, con ninguna corroboración de lo que decía el señor Peralino y con una declaración que adolece de múltiples ilegalidades. Ahora creo que mi alegato va a referirse a 3 partes, y creo que hay cosas que no voy a repetir porque ya lo han dicho los otros colegas. Y lo primero es que señalar que hay que tener bastante claridad que aquí la fuente incriminatoria para todos los acusados es la declaración de Peralino Winca, que fue obtenida con infracción de garantía y por lo tanto es absolutamente ilícita. De este modo, esta prueba no puede ser valorada por el TOP en ningún elemento probatorio que emane de ella, ningún elemento probatorio proveniente o conectado de las declaraciones del señor Peralino para formar convicción condenatoria. Y hablo, digamos, de que esta es una fuente ilegal porque fue obtenida con inobservancia de la legalidad del procedimiento que se impone a los órganos de persecución, cuyas, digamos, formas mínimas son respetar las garantías del imputado, como el derecho a guardar silencio, cuya renuncia debe ejercerse en plena libertad, sin ningún tipo de coacción, y a contar también con un abogado defensor desde los actos iniciales del proceso. Esta fuente incriminatoria está conformada por las declaraciones prestadas por el señor Peralino durante el curso de la investigación ante la Policía de Investigaciones y ante el Ministerio Público. Pero, mediante el uso de la vía de no respetar a Peralino Winca en su calidad de imputado, se le desconoció en noviembre del 2013 y en octubre del año 2015 el derecho a guardar silencio y a contar con un abogado defensor o una abogada defensora. Como que quedará demostrado en este juicio, ya antes de la declaración del 23 de octubre de 2015, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público consideraban a Peralino Winca sospechoso de haber participado en estos hechos. Esto es, se le atribuía participación en los mismos. Sin embargo, ni en noviembre del 2013 ni en agosto del 2015 se le dio el trato de imputado con las consecuencias procesales que ello conlleva, tales como ejercer el derecho a guardar silencio, ya lo dije, y asesorarse con un abogado o abogada defensora. Cuestión que lo privó de los dispositivos de defensa más básicos y elementales que el ordenamiento jurídico dispensa a una persona imputada, generándose ilegalmente con ello un propicio escenario para obtener una declaración incriminatoria como la que nos ha llevado a este juicio. Asimismo, y es muy importante destacar, que la declaración de Peralino Winca, la cual prestó en 2015 ante los fiscales del Ministerio Público y funcionarios de la PDI, es un resultado de un sutil trabajo psicológico y de presión policial, mediante seguimientos, mediante citaciones constantes, respecto de una persona en condición de vulnerabilidad, lo cual se acreditará en este mismo juicio. Más lento, sí. Ya. Luego, los agentes de la persecución penal obtuvieron esta declaración a través de una coacción moral, en un escenario en este escenario,
Porque esta persona, a don Peralino Huinca, se fue sometido a un control policial constante, lo que también se acreditará en este mismo juicio, sin contar con la asistencia y el consejo de un defensor, abogado defensor. Fue en este marco, a través de este trabajo policial de constante presión, es que Peralino Huinca prestó esta declaración en octubre del 2015. De este modo, el contexto en que se recibió esta declaración y la particular condición del imputado configuró una declaración que no fue libre y por lo tanto no es confiable dentro de su condena. Y cuando hablamos de coacción, señoría, hay que distinguir también. Existe una coacción física o psíquica, la cual es sancionada a través de los delitos de apremio o los delitos de tortura, que opera sobre el cuerpo o la psiquis de una persona, manifestándose de distintas formas. Pero la segunda forma de coacción es la coacción inherente. Y este precisamente es el tipo de coacción que interesa en este caso. Ya lo señaló alguno de los colegas, el célebre caso de Miranda versus Arizona. Y quisiera citar aquí, si me permite, señoría, brevemente, lo que señalan la doctrina acerca de ello. Las coacciones inherentes consisten en interrogatorio, comillas, en sede policial, sin mediar coacción en el sentido tradicional de violencia o trabajo psicológico, pero que resulta coaccionante por la atmósfera de intimidación que rodea al individuo. Este es arrancado de su ambiente natural para ser sometido a custodia policial, rodeado de fuerzas antagónicas, permaneciendo incomunicado de su familia y amigos, sin contar con la asistencia y consejo de un defensor o defensora, sin que se le dé a conocer previamente su derecho a guardar silencio, y sometido a interrogatorio de personas que naturalmente o por deformación profesional presentan un especial celo en la represión del delito. En un ambiente de este tipo, se destruye la dignidad humana, socavando la libertad hasta impedir una libre elección, por lo que el sujeto termina por sucumbir. Por ello, la declaración del imputado prestada ante la policía, aunque no se invocara su falsedad, lleva implícita, por el lugar donde se recibiera y la situación psicológica del interrogado, la posibilidad de la manifestación de voluntad allá exteriorizada que no sea libre y por ende cierta en su contenido. Edwards Carlos Enrique, Garantías Constitucionales en Materia Penal, Editorial Astrea, página 133 y siguiente. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la doctrina y es precisamente la situación fáctica que sucedió antes de la declaración del 2015 y 2013 del señor Peralino. Y en relación también a lo expresado, también es importante recordar las palabras del profesor Mayer, señalando en efecto, la sola presencia de la fuerza pública implica, en la vida real, coacción suficiente para producir un consentimiento viciado, al menos otorgado con error acerca de la facultad del requirente. Y por lo demás, a la misma fuerza pública le es posible emplear mecanismos sutiles de coacción, que no se verán reflejados al juzgar el acto, o que serán fáciles de ocultar al documentarlo, o para el caso de intentar su reconstrucción judicial. Precisamente, otro caso más lo que veremos a partir de este juicio. Por ello, señoría, creemos que debe ser especialmente analizada esta prueba, porque si bien se presentará esta prueba a través de testigos de vida, son testigos y es prueba preconstituida. Prueba preconstituida bajo parámetros y bajo procedimientos imposibles de fiscalizar e imposibles y con un consentimiento bastante viciado a partir de la falta de defensor o defensora. En segundo lugar, y es algo que también ha señalado mis otros colegas, aquí también la prueba presentada y la declaración supuesta de Peralino, que es la única fuente inculpatoria, adolece de una manifiesta falta de corroboración. Obviamente el imputado, a diferencia del testigo, no está obligado a declarar, no puede ser coaccionado a entregar información, y lo que le diferencia aún más en su posición en el proceso es que su declaración debe ser entregada bajo ciertas condiciones, generalmente asociadas a mejorar y reforzar su postura ante el interés punitivo que se dirige en su contra. Además, la declaración del imputado puede ser valorada positivamente por el tribunal. Puede
transformarse en una información para apoyar la decisión que tome un tribunal, pero debe ser controlada por los intervinientes, ya sea se entienda como medio de defensa o también como medio inculpatorio. Y considerando que el imputado siempre es quien posiblemente sea la persona con mayor información sobre el supuesto delito que se investiga, a esta realidad ha motivado al legislador a establecer mecanismos premiales para estimular la delación o la declaración inculpatoria, como el 11 número 9 y en este caso la delación compensada. Pero estas declaraciones de las personas coimputadas no pueden dejar de suscitar ciertas dudas acerca de su fiabilidad, de modo que tienen que existir garantías para calificarlas de idóneas para enervar el derecho a la presunción de inocencia. Y en ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia profusa en este término, principalmente en el caso de, tomando casos de la jurisprudencia italiana, porque el mismo Código Penal italiano en su artículo 19.2, número 3, señala al momento de terminar la valoración de la prueba que las declaraciones realizadas por los coimputados por un mismo delito se valorarán conjuntamente con demás elementos de prueba que confirmen su credibilidad. En este sentido, la doctrina también ha desarrollado las exigencias de verificación tanto intrínseca como extrínseca. Aquí no hay verificación intrínseca. El señor Peralino declaró 3 veces y en 3 declaraciones fueron declaraciones distintas. En la primera, él señaló haber presenciado una reunión sin haber tomado participación en los hechos. En la segunda, declara una supuesta participación en ellos. Y en la tercera, declara haber sido acosado, como ya lo señalé, y obligado a declarar falsamente. Verificación extrínseca tampoco encontraremos en este juicio, toda vez que ninguna de las pruebas que se rendirán estrados dará cuenta, tal como le señalaron mis colegas, de la fiabilidad, de la credibilidad de su relato. Esto también ha sido corroborado por la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema. Cito la sentencia causa rol número 4978 del año 2008, que señala que si bien es cierto que las declaraciones de un coimputado por sí solas carecen de suficiencia para constituir una prueba de cargo, ello también debe exigir corroboración. Esta doctrina también fue recogida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en la conocida causa Turbus, donde el tristemente conocido Raúl Castro Antipán, quien fue delator compensado, quien estuvo a cargo de la dirección de Patricio Marín Lazo, hoy en día cuestionado carabinero de la unidad de inteligencia de carabineros en la denominada causa Huracán, declaró en contra de personas que incluso hoy día se encuentran en este mismo juicio y que finalmente fueron absueltas. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó esta absolución, exigiendo también los requisitos de verificación extrínseca e intrínseca que también han señalado mis colegas. Finalmente, señorías, creo que no es posible omitir ni decir qué es lo que sucedió respecto a la persona de mi representante. En primer lugar, señalar, tal como la señaló el colega Correa, que el reconocimiento de su persona solamente se basó en la exhibición de una fotografía, que fue la fotografía del mismo. Impresionante. Por otro lado, durante 3 años de investigación respecto del señor Sergio Catrilaf, 3 años desde hasta que fue, digamos, formalizado y detenido, no se encontró ninguna información que corroborara lo señalado por Peralino, supuestamente. En 3 años de investigación no hay ninguna escucha que lo vincule a los hechos. En 3 años de investigación no hay ninguna geolocalización, georreferenciación que le sitúe en el lugar de los hechos, ni cerca ni lejos de ese lugar. No hay nada. No hay ninguna huella que lo vincule a un panfleto. No hay ninguna fotografía que lo sitúe en algo vinculado a estos hechos. No hay ni siquiera prueba de que él conozca al resto de los imputados. Lo único que vincula a Sergio Catrilaf con estos hechos es el hecho de ser mapuche y vivir en la comunidad Juan Catrilaf. Porque si bien se ha señalado por el Ministerio Público y por el querellante particular
que el actuar típico de las personas mapuches, terroristas para ello, vinculadas a este proceso, ha sido la violencia y el saltarse las causas institucionales. Lo cierto que don Sergio Catrilaf es el presidente de la comunidad Juan Catrilaf II, la cual ha obtenido por vía del Fondo 20B de la CONADI el año 2010 el Fondo El Aromo de 100 hectáreas y el Fondo San Juan el año 2015 de 700 hectáreas, territorios que sí fueron reivindicados por la comunidad Juan Catrilaf II, pero que ni siquiera quedan cerca del Fondo Santa Margarita, no tienen ninguna vinculación con la familia Luxinger. Es más, es el dominado Los Mucupulli, que queda en la comuna de Padre Las Casas, a kilómetros. Queda más cerca de Temuco que de Santa Margarita. Por otro lado, veremos también que Policía de Investigaciones, bajo, digamos, la dirección de la Fiscalía, tampoco fue capaz, durante todo este tiempo, de tomar la declaración a Sergio, como si lo hicieron dentro de las otras líneas investigativas, de cerciorarse, digamos, de qué hacía él ese día. Porque si bien, extrañamente, pudieron periciar 4 teléfonos que los vinculan, digamos, dentro de esta geolocalización, si uno le pregunta a la Policía de Investigaciones dónde estaba Sergio ese día, dónde estaba su teléfono, esa prueba no la tienen a obtener. Evidentemente porque él se encontraba trabajando ese día, porque él nunca estuvo en el lugar de los hechos. Finalmente, señalar que hay algo que no podemos desmerecer y no podemos olvidar, que si bien se le consultó a las personas aquí presentes cuál era su condición y todas se definieron como personas mapuche, también hay que entender cómo viven y cómo trabajan ellos. Sergio Catrilaf pertenece a la comunidad Juan Catrilaf II, destacada por ser una de las comunidades de mayor desarrollo agrícola, quienes son los que abastecen hoy día la Feria Pinto, Puerto Seco, donde se proveen todas las verduras y frutas que alimenta la ciudad de Temuco y del sur de Chile. Quizás hay algo que no todos sepan, pero la Feria Pinto, la compra y venta de frutas y verduras a gran cantidad, funciona de noche, como la Vega en Santiago u otros centros de abastecimiento. Y la madrugada del 4 de enero del 2013, Sergio se encontraba comercializando verduras, comercializando lechugas en la Feria Pinto. Y de eso tenemos pruebas, señoría. Él no se encontraba en el sitio del suceso. Pero claro, era bastante difícil para la Policía de Investigaciones investigar dónde estaba Sergio, si habían testigos de ello, y eso existe hoy día. Y es algo que no podemos desconocer en su calidad de persona mapuche. Por último, destacar que hay cosas que ya superan toda lógica. De acuerdo a lo que señala la Fiscalía, la Machi Francisca Linconao habría sido autora directa también de estos hechos. Veremos cómo se dirá, cómo caminó kilómetros, cómo saltó cerco, cómo disparó hacia la casa Luxinger. Y lo cierto es que, la verdad, no es por desmerecernos como mujeres, pero yo creo que ni yo soy capaz de hacer eso físicamente, menos lo va a hacer una mujer anciana de 60 años que no tiene las capacidades físicas para realizar ello. Sí, las capacidades realmente impresionan sus capacidades espirituales de mantenerse hoy día tras su tercer juicio por estos hechos, esperando una nueva absolución. Creemos que aquí se le está pidiendo no solo a la Machi Francisca, sino a todas las personas imputadas que se sequen en la cárcel. Están pidiendo una cadena perpetua, desconociendo su condición de sujetos de derecho, desconociendo que el ser mapuche no es ser terrorista. Y por esta razón, y desconociendo que las policías son capaces de realizar manipulación de pruebas, de falsearlas, como por suerte se escorrió el velo y hoy día lo pudimos ver en la causa Huracán. En este sentido, señoría, voy a solicitar la absolución de mi representado y de todos los acusados aquí presentes, con expresa condena en costa por todo lo que ha significado este inmenso proceso. Manuel Arroyo, entonces, por Sergio Catrilaf Marilef, ¿no? Sí, señoría. Sí. Bien. No sé si vamos con Sabino Catrilaf Kidel ahora o hay otro orden, ¿no? Perfecto, no hay problema. Entonces, su nombre de defensor, por favor, no lo ubico muy bien a usted, ¿no? Y me lo puede repetir, por favor. Sí, a ver si se escucha. Bien, buenas tardes, magistrado. Por
don José Córdoba pasó a alegar el abogado Sergio Millamán, ¿ya? Mediante este alegato de apertura vengo a solicitar que se absuelva a mi representado en base a los argumentos que voy a expresar y que se van a acreditar a lo largo de este juicio oral, ¿ya? Seré breve porque gran parte de las cosas que pretendía decir ya han sido dichas por mis colegas, pero cumplir dicha promesa. Primero quiero señalar que José Córdoba es un hombre de origen humilde, 34 años, que vive junto a su familia, en su comunidad, participa en las actividades propias de su cultura y de su comunidad, la comunidad Chehualá Córdoba, ¿ya? Habla 2 idiomas, ¿ya? Su principal idioma, el castellano y el mapudungún, y entiende, y su lengua materna, a pesar de que habla 2 idiomas, es el mapudungún. A través de ese idioma se entiende mejor con su mundo. Y que lamentablemente por razones infundadas, en base a prueba que, como ya se ha dicho, y que vamos a cuestionar a lo largo de este juicio, se le ha involucrado en un caso que lo ha tenido privado de libertad, estuvo en prisión preventiva durante 1 año y 7 meses. Y hoy día, bueno, se encuentra enfrentando nuevamente un segundo juicio, lo que le ha impedido desarrollar las actividades propias para mantener a su familia, a su madre, a su pareja, actividades como la agricultura y principalmente actividades de carácter laboral como maestro de la construcción, albañil, en virtud de las cuales sale habitualmente de su comunidad y desarrolla y obtiene los ingresos con los que mantiene a su familia. Creemos que en este juicio se va a poder acreditar su inocencia. En primer lugar, porque esta defensa, y consta en el auto de apertura, ha ofrecido pruebas para dar cuenta de que el día de los hechos, días previos, en el día de los hechos y días posteriores al día de los hechos que hoy día se investigan, él se encontraba en un lugar distinto, ¿ya? Vamos a acreditar mediante testigos directos, no testigos de oídas de que él efectivamente se encontraba en un lugar diverso. Y el segundo motivo por qué creemos que va a ser declarado absuelto es por lo que ya han señalado todos mis colegas que me han antecedido, por la baja calidad de la prueba y principalmente de la baja calidad de la prueba de participación. La única prueba de participación que existe en este proceso y que consta en la autoapertura y que se va a ofrecer a lo largo de este juicio, que dice relación con mi representado, es la supuesta declaración de un coimputado que se va a incorporar mediante la declaración de testigos de oídas. Respecto del hecho, ya también se ha señalado y también compartimos esa apreciación, no hay mayor cuestionamiento de que efectivamente ocurrió un hecho en la madrugada del 4 de enero del 2013 donde se incendió una vivienda y producto de ese incendio murieron 2 personas, hecho que lamentamos, hecho respecto al cual no hay mayor cuestionamiento, más allá de los detalles que se tienen que ir acreditando, como ya se dijo, se tienen que acreditar todos los extremos de ese ilícito, ¿ya? Extremos que, como cuando pasemos a analizar las pruebas de participación, vamos a encontrar inconsistencias y vacíos, ¿ya? Respecto de ese hecho, a pesar de que desde los primeros instantes en que las autoridades tuvieron conocimiento de que estaba ocurriendo este suceso que terminó con la trágica muerte de un matrimonio, las autoridades desplegaron la mayor cantidad de recursos disponibles, ¿ya?, para investigar y encontrar a los responsables, ¿ya? Llevamos 5 años presenciando este proceso, esta investigación. Lamentablemente, por razones que desconocemos y que le competen exclusivamente a los entes persecutores, no han podido llegar a los responsables, a la totalidad de los responsables, con prueba de calidad. La única prueba, como ya se dijo, es la declaración de un coimputado. Desconocemos declaración que se va a acreditar a lo largo del juicio en la medida que se vayan analizando los 50 testimonios de los acusadores, las pruebas periciales, ¿ya?, las pruebas materiales, y en su totalidad de esa prueba el 80 o el 90% dice relación con el hecho y no con la participación, ¿ya? Prueba que se ha dicho, y me sumo a esas palabras, tiene una serie de contradicciones y de vacíos con la prueba que se encontró en el sitio del suceso. Y eso se va a ir demostrando en la medida que se vayan examinando una a una de esas pruebas, ¿ya? Uno de los principales vacíos, y para no redundar, pero creo que es importante respecto de mi representado, consta en el auto de apertura que mi representado, junto a otros imputados,
al llegar al sitio del suceso, esa es la teoría de cargo, atacó el frontis de la vivienda siniestrada, mediante piedras y disparos. Ese es el hecho que consta en el auto de apertura y que el Ministerio Público debiera acreditar en este juicio. Veremos, como ya lo dijeron varios colegas, que en el frontis de la casa no hay rastros ni de piedras ni de disparos, ni huellas. Los ventanales que existían en esa casa, y se va a demostrar en el juicio, fueron rotos, ¿ya? Los quebró un hijo de las víctimas, con la intención de auxiliar a sus padres, ¿ya? Por tanto, esa versión, ¿ya?, que consta en el auto de apertura y que emana de la declaración del coimputado Perelino, ¿ya?, no se va a poder corroborar. Por tanto, los hechos que se le imputan a mi representado no existen y, por tanto, ya da cuenta de que no solamente la mala prueba, sino que mi representado va a tener que ser absuelto. Su señoría, otro elemento que no va a poder ser acreditado en este juicio, en este proceso, es el dolo directo de los autores, ¿ya? Y aquí entramos a hablar de terrorismo. Hay una gran cantidad de pruebas que se va a presentar, ¿ya?, testimonios principalmente, registros de prensa también, que dan cuenta del estado de conmoción, de la sensación de temor que existe o que tienen un grupo determinado de personas, de familias, de agricultores específicamente, en esta región, ¿ya? Pero lo que exige la ley para acreditar que un delito fue terrorista no es causar temor, sino tener la intención directa de causar ese efecto, ¿ya? Y respecto de esa intención, de ese dolo directo, no se presenta ninguna prueba. Vamos a escuchar largos testimonios de gente que legítimamente o no, eso depende de la opinión que tenga cada uno respecto a esta situación, van a decir que tienen temor de ser víctima o que esto es producto del conflicto mapuche, de las reivindicaciones de tierra, ¿ya? Pero nadie va a poder determinar y demostrar fehacientemente que los autores de este hecho, que es el objeto de este juicio, ¿ya?, tenían esa intención terrorista, ¿ya? Esa es la exigencia que nos establece la ley, ¿ya?, la ley que fue modificada recién en el año 2010, y ese es el dolo que se tiene que acreditar y que no va a ocurrir, ¿ya? Volviendo a la participación, y para ir finalizando también, su señoría, ¿ya?, la prueba que vincula a mi representado va a ser el testimonio de un coimputado. Desconocemos, y en el presente juicio no hay ninguna prueba que nos dé cuenta cuáles podrían ser las intenciones, las negociaciones que eventualmente pudieron haber habido, ¿ya?, respecto de esta delación compensada. No existe registro en el proceso, ¿ya?, en qué momento el coimputado aceptó ser un delator compensado, ¿ya? Hay dos declaraciones que vamos a escuchar a través de testigos de oídas, ¿ya?, y como ya se dijo y se va a demostrar, porque el tribunal oral en lo penal no está vedado, ¿ya?, para declarar la ilegalidad de una prueba, a pesar de que esto haya a pesar de que esto ya ha pasado el filtro de la preparación de juicio oral, el tribunal oral no está vedado para declarar la ilegalidad de una prueba, ¿ya? Y de hecho va a tener más herramientas para poder tener esa convicción, ¿ya? Y se va a acreditar, ¿ya?, que el coimputado o delator compensado es citado primero, como ya se dijo, en calidad de testigos, a sabiendas de los persecutores, de la gente que lo estaba investigando, de que sospechaban de que él tenía algún grado de participación en estos hechos, ¿ya? Lo citan como testigo, pero termina declarando y autoincriminándose. 2 años después, ¿ya?, lo vuelven a citar, ¿ya?, nuevamente bajo el supuesto de ser testigo, ¿ya? Se dijo por el Ministerio Público que él declaró voluntariamente por el cargo de conciencia. Él no llegó por voluntad propia a declarar en el año 2015, él fue citado. Fue previamente citado, y se va a acreditar que fue previamente también visitado por funcionarios policiales para que vaya a declarar, ¿ya? Y mágicamente, cuando ingresa a declarar, le baja el cargo de conciencia y declara lo que supuestamente declaró, involucrando a mi representado y al resto de los imputados, ¿ya? Hay una serie de irregularidades que se van a demostrar, que van a dar cuenta que esas 2 declaraciones, tanto la primera como la segunda, son ilegales.
y esas dos declaraciones son las únicas y principal prueba para acusar a mi representado. Finalmente, se trató y se señaló por el querellante institucional del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, que mi representado, don José, ya era objeto de investigación desde el año 2013. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el año 2013, el 9 de enero, fue objeto de un allanamiento en su domicilio. ¿Ya? Pero lo que no se señaló por el colega es que primero ese allanamiento fue producto de información anónima que recibió la sección de inteligencia de Carabineros. ¿Ya? Producto de esa información anónima se emitió una orden de allanamiento. Y de esa orden de allanamiento se detuvo a mi representado en aquella fecha, se incautaron especies y respecto de esas especies se inició un proceso judicial distinto al que hoy día nos convoca, que finalizó con un sobreseimiento definitivo a favor de mi representado. Por tanto, todo lo que se diga o se intente decir de ese procedimiento para involucrar a mi representado en este caso son dichos estériles. ¿Ya? Ese proceso terminó con sobreseimiento definitivo y no se le puede volver a juzgar ni perjudicar en base a hechos que ya son juzgados y están protegidos por las cosas juzgadas. ¿Ya? Por tanto, su señoría, en base a todo lo que ya se ha dicho y adhiriéndome a todo lo que ya han señalado mis colegas, ¿ya? Vengo a solicitar, ¿ya? A lo largo de este juicio, junto a mi colega Jorge Guzmán, vamos a solicitar la absolución de nuestro representado. ¿Ya? Lamentamos mucho lo que ha ocurrido a la familia Luxinger Macay, pero también lamentamos mucho que las policías y el Ministerio Público, después de 5 años, con todos los recursos que han desplegado, no tengan la capacidad hasta el día de hoy de hacer investigaciones acordes a lo que merece esta sociedad. Muchas gracias. Bien, don Sergio Villamán, entonces Manríquez por don José Arturo Córdoba. Ahora paso a... Rodrigo Román por don Sabino Catrilaf Quidel. Muy bien, don Rodrigo Román, entonces lo escuchamos con las mismas recomendaciones. Muchas gracias, presidente. Como todos diré que seré breve, espero cumplir con la palabra. De todos modos, si me excedo en el tiempo, usted por supuesto me lo indicará, señor presidente. Sí, no sé si puede acercarse un poco más al micrófono, por Sí. favor, porque... Así no sé si se escucha más. Señoría, este juzgamiento se sostiene única y exclusivamente en razones políticas o por razones políticas extrapenales, extralegales. Por supuesto que esta primera frase, los contradictores van a decir, el defensor Román está hablando de política y no de derecho. Les recomiendo entonces, si tienen dudas al respecto, que puedan, por ejemplo, estudiar al profesor Zaffaroni, conocido en la comunidad jurídica en el mundo entero, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien, entre otros conceptos, ha desarrollado muy inteligentemente, según esta defensa, el concepto denominado el sistema penal subterráneo. El sistema penal subterráneo, que según esta defensa fue lo que permitió que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en los días previos, el 29 de diciembre particularmente, anulara un juicio y dictara una resolución que muy probablemente para las futuras generaciones de estudiantes de Derecho va a ser estudiar en la academia de cómo no deben fallar los tribunales de justicia. Su señoría, un fantasma recorre esta sala. ¿Cuál es? Huracán. ¿Y por qué le digo esto? Los psicólogos hablan de la proyección y parece que algo ocurrió parecido con los colegas acusadores ayer. El Ministerio Público y los acusadores hablaron de huracán. No hablaron de antorcha ni de ubicación. ¿Y por qué hablan de ello? Porque efectivamente algo está ocurriendo en la investigación criminal, particularmente aquí en la Araucanía, y con lo que ellos denominan los hechos más graves de violencia. Sin lugar a duda que lo que ocurrió el 4 de enero del 2013, hace un poco más de 5 años, y que se está jugando por tercera vez aquí, es horroroso. Cualquier persona no podría hacer algo distinto. 2 personas ancianas mueren carbonizados. El colega representante de la familia y el representante del gobierno dicen que es lo más horroroso que ha ocurrido en la región. Su señoría, han ocurrido cosas horrorosas. La muerte de Alex Lemun, la muerte de Matías Catrileo, la muerte hace menos de un año de los jóvenes mapuches Luis Marileo y Patricio González. No importan, parece, para los persecutores, particularmente para los representantes del gobierno, aquí querellantes, entusiastas querellantes, incluso han hecho una contratación por todos conocida, ¿verdad?, de lo mejor de la plaza, ha venido a reforzar, digamos, a este equipo de persecutores. Pero respecto a las otras muertes no son intervinientes del gobierno, no les importa, porque son mapuches, porque finalmente al mapuche se le presume culpable, se le presume sospechoso al menos, pero no se le presume inocente, y la ley lo presume inocente. Quiero corregir. Lamentablemente el colega Serri tuvo que salir de la sala. Su señoría, y usted conoce perfectamente esta historia, me refiero al señor presidente,
¿Cómo se llega a José Peralino Huinca en esta causa? Lo hace la VIP de Malleco en el contexto de la investigación por la muerte del sargento Albornoz. Juicio en el cual fue absuelto Daniel Melinao el año 2014. Y luego se anuló ese juicio y fue nuevamente absuelto. Vale decir, la VIP Malleco erró ahí. La misma VIP que está trabajando en este caso. Los colegas de Malleco le entregan la información a los colegas de acá de Temuco que tenían datos respecto a un sospechoso o un posible partícipe del asesinato del matrimonio Lusinger-Macay. ¿Quién sería este chico Peralino Huinca? Ahí parte la historia. Y esto no lo estoy diciendo yo. Usted se lo va a escuchar decir Leiro Vilches Villegas, los sabuesos, los expertos de la policía, testigos de vida, que van a venir a señalar lo que ya le han dicho los otros colegas. Su señoría, le anticipo. La supuesta declaración prestada en noviembre, el 8 de noviembre del 2013 por José Peralino, una hoja. La segunda supuesta declaración prestada por José Peralino, 2 hojas. Vale decir, estas 3 hojas son el sustento de la pretensión punitiva de los acusadores. Una declaración libre y espontánea de José Peralino. Mire la libertad y la espontaneidad. En la segunda supuesta declaración se consigna en 18 ocasiones la expresión a su pregunta. Probablemente quien digitó esto tenga el concepto antiguo, era actuario del crimen. Su señoría, se dice que este chico en forma libre y espontánea declaró. En 18 ocasiones se dice a su pregunta. Eso lo va a decir también Leiros Vilches Villegas. Lo que es más increíble aún, ya dijimos entonces, cómo llega la PDI a este caso, a través de la investigación fallida de lo que ocurrió con la muerte, por lo demás, del único carabinero que ha muerto en servicio acá en la zona, en el mal llamado conflicto mapuche, ¿verdad? Toda vez que correctamente, según esta defensa, es el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Llegan allá y le mandan la información a sus colegas de acá de Temuco, le dicen, tenemos una pista, Peralino Huinca. Hasta cuando el 8 de noviembre del 2013, Peralino Huinca, según la Fiscalía y la Policía, declara como testigo. ¿Ante quién declara como testigo? Ante el colega Arroyo, que está sentado aquí a un par de metros mío. Él fue el fiscal que le tomó la declaración en calidad de testigo a José Peralino Huinca. Mismo colega que hoy día detenta la misma, presumiblemente la calidad de víctima e imputado en el conocido caso Huracán. ¿Y por qué me refiero a esto, su señoría? Ustedes van a escuchar de Leiros, de Vilches y de Villegas, a menos que vengan a mentir los policías, lo que sería más increíble aún, particularmente de Villegas, van a poder escuchar que el 8 de noviembre del 2013, cuando este chico, Peralino Huinca, se constituye en dependencias de un cuartel policial, en primer lugar se entrevista en forma clandestina con funcionarios policiales. En un segundo momento, el mismo día, coloquialmente a renglón seguido, se entrevista en forma secreta y clandestina con el fiscal Arroyo. Y en un tercer momento, el mismo día, aparece esta declaración, en calidad de testigo. Desde luego uno pudiera decir en lo formal, hay una violación flagrante a la obligación de registro, artículos 227 y 228. Su señoría, ¿qué es lo que conversaron las policías el 8 de noviembre del 2013 con Peralino Huinca? ¿Qué conversó el fiscal Arroyo el 8 de noviembre del 2013 con Peralino Huinca antes de tomarle la declaración? Es un secreto que muy probablemente hasta el final de los días ninguno de nosotros vamos a saber, a menos que los policías tomen la iniciativa de declarar y el fiscal Arroyo también le interese, entonces va a esclarecer de mejor manera el tema, qué es lo que conversó clandestinamente con el acusado, delator compensado, Peralino Huinca, el 8 de noviembre del 2013. Señoría, dije al comienzo entonces que el único sustento de este juzgamiento, que ya se prolonga por más de 5 años, en el caso de mi representado, casi 2 años, juzgado 1 año 7 meses privado de libertad. Voy a decir lo mismo que lo otro, el reconocimiento espurio, por lo demás se van a dar cuenta que el muchacho que viene de policía, Grimaldi, que practicó la diligencia de este reconocimiento, por decirlo menos, no se leyó el manual. Por decirlo menos, no se leyó el manual que circunstanciadamente enseñó ahora al colega Correa. Y por lo demás se van a dar cuenta también de severas contradicciones. En su declaración dice que él tomó el reconocimiento y aparece la firma de otro. Es un mar de irregularidades, su señoría. Es un mar de irregularidades. Para no perderme la idea, entonces, este juzgamiento se sostiene en razones políticas, porque incluso bastaría, su señoría, la verdad que yo casi me caigo de espalda cuando escuché el día lunes al colega Leiva, en su alegato de apertura, cuando dice con todo orgullo, existen 5 líneas investigativas y están abiertas, estamos investigando. Señoría,
podríamos ahorrarnos no sé cuántos días, meses y no sé cuánta plata el erario nacional, con el sueldo de ustedes los jueces, de los defensores públicos, de cuántos funcionarios públicos que hagan, una millonada de plata, podríamos ahorrarnos y podría yo hacer un alegato clausura, decir que al menos, por duda razonable, mi representado, y entiendo que todos debieran ser absueltos. Porque si el Ministerio Público sigue investigando otras aristas, por favor, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que muy probablemente sean otros los autores del hecho. Eso está diciendo, en corriente. La verdad que resulta increíble. Más allá de la censura que quiso realizar el colega que representa a la familia Lusinger Macay respecto a la alegación, luego a la alegación del colega Correa, efectivamente, si esto, su señoría, es un mar de contradicciones y de dichos y de desdichos. En el primer juicio, el colega Chifel, en su alegato de apertura, señala que toda la línea investigativa, las otras estaban cerradas. En la clausura, Arroyo dice que están abiertas. Ahora Leiva dice que están abiertas. Por favor, su señoría, estamos juzgando supuestamente la comisión de un hecho de carácter terrorista, de los más graves que conoce la humanidad. ¿Y cuál es el grado de seriedad que se le da a ese respecto? Tienen otras 5 líneas investigativas abiertas, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen en el libelo de su acusación y que está contenido en el auto de apertura? Dicen que todos los acusados aquí presentes, más el Machi Celestino Córdoba, que ya está condenado, y se acabó la historia. Irrumpieron en la casa habitación. El Ministerio Público y los acusadores particulares, una de las proposiciones fácticas con las cuales se casan es que estas personas más uno más. En consecuencia, más nadie más. Más nadie más. Y están investigando a quién, si ellos dicen que solamente fueron estos 11, más el Machi Celestino Córdoba, a propósito de las sendas y severas contradicciones. Su señoría, yo, a la diferencia del abogado, del representante del gobierno de Chile, yo no nací en esta región. La he visitado los últimos años. Me he comunicado con muchos Peñi y Lamien en distintas comunidades. Sin perjuicio de, por una cuestión personal también, me he importado en estudiar parte de la historia política de este país. Sin perjuicio de aquello, no habiendo nacido acá y no habiendo vivido acá, es un tema interesante que abordó el propio persecutor y que es un tema que probablemente lo vamos a tener que hacer cargo aquí durante este juicio. Tanto el representante de la familia, Lusinger Macay, como el gobierno de Chile, parten la historia muy atrás. Ellos parten la historia de cuando los colonos se instalan, a final del siglo XIX o comienzo del siglo XX, en la región. Pero vayan un poco más atrás, pues. ¿Cuál es el conflicto político que hoy día hay en la región? Y que ese es un secreto a voces. Hacia el final del 1800, se produce el proceso llamado pacificación de la Araucanía en el Gulumapu. Le corrijo al colega representante del gobierno de Chile. Lo mismo ocurrió en el Puel Mapu, al otro lado de la cordillera. Aquí se llamó pacificación de la Araucanía, allá campaña del desierto. Entonces ellos están confirmando que efectivamente lo que ocurrió es que desde los inicios de la usurpación, que hay un problema acá. Y en los últimos años ese problema se ha develado. ¿Y cuál es el problema de la tierra? Lejos de ser un problema de terrorismo. Cuando afirman irresponsablemente que hay terrorismo, uno pudiera pensar, su señoría, ¿cómo, por ejemplo, si este mismo hecho ha sido juzgado en 2 ocasiones anteriores y en esas 2 ocasiones no ha sido calificado jurídicamente como de terrorista, ¿podrían ustedes calificarlo esta vez de terrorista? Le vamos a enseñar a las nuevas generaciones estudiantes de derecho, no, mira, hay cosas que pasan en la vida, mismo juicio, mismas personas, mismos fiscales, misma prueba, en 2 ocasiones no es terrorista y la tercera vez es terrorista. Por supuesto que la esperanza y la apuesta que tienen, y digámoslo, su señoría, no sé si todos se van a atrever a decirlo, yo por lo menos no tengo ningún inconveniente, la apuesta política que hay es que las presiones políticas que rodean este caso, máxima teniendo en consideración el cambio de mando en 1 o 2 semanas más, sea eso la posibilidad entonces de obtener un veredicto condenatorio. Lo cierto, su señoría, es que, más allá de todas las presiones políticas, esta defensa no tiene ninguna duda de la seriedad con la cual el Tribunal de Vuestra Señoría va a abordar este juzgamiento. No tengo ninguna seguridad que se van a traer de toda presión política y van a fallar de conformidad a derecho. Su señoría, el sitio del suceso habla, dijeron algunos colegas. Miren cómo va a hablar, ustedes se van a dar cuenta cómo habla. ¿Y saben cómo habla? En forma muda. Por ejemplo, lo del bidón, su señoría, que dio un relato circunstanciado al colega Correa. ¿Cuál es el contenedor por excelencia para transportar combustible? No es una mamadera, ¿verdad? No es una mochila, es un bidón. Y ese bidón estuvo ahí, según la policía, desde el 4 de enero de que se cometió el hecho hasta el 8 de enero recién lo encontraron. Señoría, estuvo 4 días ahí el contenedor que por excelencia sirve para transportar combustible y la policía no lo encontró. Lo encontró 4 días después. Dicen es un sitio del suceso complejo.
Esa denominación de complejo es una denominación que hace la Fiscalía a las policías, la técnica. Las policías hablan de dos opciones, sitio del suceso cerrado o abierto. No hablan del sitio del suceso complejo. Entonces, claro, como fue tan compleja la cosa, tuvimos problemas y no encontramos el bidón. Y por el bidón lo dijo el colega Correa. Pasó el hijo del matrimonio, pasaron los policías, los bomberos, etcétera, etcétera, y a los 4 días encontraron, miren qué importante hallazgo, un bidón. Y se lo van a mostrar a ustedes, un bidón nuevecito, que aparentemente ni siquiera tiene uso. Así entonces dicen, por ejemplo, que se encontraron en el sitio del suceso, y les van a contar a ustedes, panfletos alusivos a la causa mapuche. A menos que los policías vengan a mentir a este juicio, o que hayan arreglado la prueba, va a quedar demostrado que aquellos panfletos, que si supuestamente existieron en el sitio del suceso, fueron levantados en la dimensión desconocida. ¿Y por qué fueron levantados en la dimensión desconocida? Porque ustedes conocen, igual que yo, que existe un formulario que se llama NUE, Número Único de Evidencia, o Formulario de Cadena de Custodia, que uno de sus acápites consigna lugar exacto del levantamiento. Y respecto a los panfletos, que les van a decir a ustedes, lugar exacto del levantamiento, nada. Y vienen a afirmar responsablemente aquí, en un juicio sobre terrorismo, que esos panfletos fueron encontrados ahí. ¿Cómo se le puede dar crédito a eso, señoría? Dirán un montón de cosas respecto a las rutas de huida de los hechores de los autores. ¿Sabe cómo se abre? Y ustedes se van a dar cuenta de eso. ¿Sabe cómo se abre la hebra y cómo se llega a la Mache Francisca Linconao? Lo hace, lo dijo creo que algo anunció el colega Renato el González, defensor de la Machi. Lo hace precisamente los hombres de la inteligencia de Carabineros. Y la arista Machi, efectivamente, se desarrolla a partir del trabajo que hace Carabineros de Chile. Cuestionado por lo más no por esta defensa, cuestionado por toda la comunidad jurídica, a propósito del mal trabajo que han hecho. Su señoría, quiero agregar solamente que este juicio fue anulado por la Corte, según esta defensa, lo digo responsable y respetuosamente, sobre la base de lo que señala el profesor Zaffaroni por el sistema penal subterráneo. Y lo curioso, ¿sabe lo que dijo la Corte? Nada novedoso respecto a lo que todos conocemos y lo que ustedes van a conocer, que efectivamente no hay prueba, ni siquiera prueba suficiente, no hay prueba. Lo único que hay es la supuesta declaración de José Peralino. El Ministerio Público tendrá que probar a través de su prueba también de qué forma estas dos supuestas declaraciones de 8 de noviembre del 2013 y 23 de octubre del 2015 darían cuenta del supuesto relato que van a venir los policías a señalar y de qué forma nuestros representados habrían tenido participación culpable ahí. Fíjese, su señoría, que con esto termino. Va terminando. Hay un montón de proposiciones fácticas contenidas en la acusación que incluso uno se estudia de comienzo a fin, y estoy seguro que al final del juicio ustedes lo van a poder compartir. La Fiscalía ni siquiera va a poder probar, su señoría, de cómo se inició el fuego. Ni siquiera va a poder probar de cómo se inició el fuego. Cuando hablan que son 10, son 15, son 30 los atacantes, lo que vamos a escuchar es un llamado de auxilio terrible, escabroso, de la señora Vivian Macay, que señala que efectivamente están siendo atacados. Y ante la pregunta del policía Senco, ¿cuántos son? Uno. Un atacante, dice la señora Vivian Macay. Uno que le habla a otro, convengamos que son 2. No son 10, no son 15, no son 30. Ustedes sabrán, a menos que se haya preparado el policía de Senco, que este señor que estaba a cargo de las comunicaciones aquel día, y que no es menor, su señoría, ustedes lo sabrán también por los propios testigos del Ministerio Público, 5 años antes, 5 años y un día antes, se había producido la muerte de Matías Catrileo, quien fue muerto, quien lo mató un carabinero por la espalda, condenado a 8 años y un día con remisión condicional de la pena. En ese punto, y en torno a eso, como ahí están los ricos de la región, hay 15 puntos de vigilancia, lo dicen las propias policías. 15 puntos de vigilancia. Y cada punto de vigilancia al menos tiene un hombre armado. Su señoría, quien estaba a cargo de Senco, no sabía los puntos cardinales, ni para dónde estaba el norte, ni para dónde estaba el sur. El primer llamado que hace, y ustedes se van a dar cuenta, manda a las policías a cualquier parte, menos al fondo de la granja Lumagüey. Probablemente si la policía hubiera actuado oportunamente, el matrimonio Lusinger Macay no hubiera muerto. Porque se supone que quien llega primero es el hijo Jorge Lusinger Macay, a quien la señora Vivian Macay llamó con posterioridad a llamar a Carabineros. Y se habían 15 puestos de vigilancia. Quien estaba a cargo de los llamados no sabía ni para dónde estaba el norte ni para dónde estaba el sur y mandó a los policías a cualquier parte. ¿Pudo haberse evitado las circunstancias de la muerte? Por supuesto que sí. Y todo hecho que rodean la imputación y la falsa imputación que hay. Porque finalmente se dice que nuestros representados atacaron con palos, con piedras, con balas, etcétera, etcétera. Los colegas ya lo dijeron, su señoría, las piedras no se van a derretir por la acción del fuego a 900 grados. El níquel y otro montón de cosas tampoco se van a derretir.
Entonces toda esta balacera, todas estas piedras, todos estos palos, quién rompió las ventanas, cuál es el elemento del acelerador, con qué se prendió el fuego, nada de eso ustedes lo van a poder saber, porque la Fiscalía no lo sabe, porque la Fiscalía le compra la historia a Leiro, Vilche, Villegas, que son la unidad de inteligencia de la VIPE, que por lo demás han tenido resultados desastrosos en su investigación, porque sobre la base de esta presunción de sospecha o presunción de culpabilidad, a buena y primera, imputan responsabilidad, sobre todo si se trata de un mapuche, de manera irresponsable, de manera infundada, confiado en que la jurisdicción va a ceder a sus pretensiones. Yo no tengo ninguna duda que la jurisdicción nuevamente se va a comportar como tal y, en consecuencia, al final del juicio se va a dictar un veredicto absolutorio, por supuesto, con expresa condenación en cuenta. Su señoría, escúcheme, conforme al artículo 192 de inciso tercero, conforme a las reglas del libro segundo, título tercero del Código Procesal Penal, solicito, su señoría, la dirección y corrección del debate, admitiendo que es una facultad privativa suya, pero el colega Román no se puede permitir en este juicio hacer un conjunto de insinuaciones, un conjunto de imputaciones que por lo demás son falsas y por lo demás carecen de cualquier fundamento. Entonces, si este va a ser el derrotero del juicio, que se nos anuncie desde ya para poder venir y entonces decirles que aquí todas las aseveraciones que se nos hagan, tenemos derecho en un juicio contradictorio a irlas imputando. Solicitamos que, nuevamente, al igual como lo dijo el colega representante de la familia Luxenberg Macay, y lo vuelve a reiterar, su señoría ordena, digamos, a los abogados defensores que mantengan, digamos, al menos las reglas de decoro que exige este juicio. Y segundo, advierto desde ya, su señoría, a vuestras señorías, que me reservo las acciones penales, civiles o administrativas para hacer presente, digamos, las imputaciones, insinuaciones injuriosas que ha hecho el abogado Román. El mismo argumento solicitó el rechazo por carecer de fundamento fáctico, jurídico. Por favor, pero no le he dado la palabra a don Rodrigo, así que... Lo vamos a tener presente y rija lo que hemos dicho ya al inicio de la... Bien, Sí, pero no dijo algo. No, sí, pero tomemos o está ya. Sí, seguimos y con otro más, no te atreves. Ya. Sí, a ver, de acuerdo a mis registros, quedaría la alegación de don Sebastián Saavedra por don Luis Tralcalquidel, ¿no? Sí, don Juan. Don Luis o Juan Tralcalquidel. Juan Luis. ¿Perdón? Juan Tralcalquidel y Luis Tralcalquidel. Son dos. Usted va a hacer por las dos, ¿no? Sí. Por los dos acusados, ya. Y el colega que está al lado, ¿por quién? No, con eso terminamos, ¿no? Terminamos. Perfecto. ¿Te atreves o no? No demoraré más de 20 minutos, su señoría. ¿Perdón? No demoraré más de 20 minutos. Más de 20 minutos, ya. Bien. Don Sebastián, lo escuchamos. Entonces, 20 minutos y a los... Me puedo pasar un par de minutos, pero Perfecto. más o menos es el tiempo. Y va a hablar lento, su señoría. No se preocupe. Por don Luis Trancal y don Juan Tralcalquidel. Sí, su señoría, gracias. Su señoría, el delito que hoy conocemos, y estamos todos de acuerdo en eso, es evidentemente grave. Por eso, el artículo 474 del Código Penal establece una pena altísima al autor de este delito, ajustando así nuestras normas a los principios de proporcionalidad y a los fines retributivos o de prevención especial y general de la pena. Ahora bien, más lento si puede. Ciertamente creemos que no nos encontramos frente a un delito terrorista. La ley de conductas terroristas no define lo que debe entenderse por un delito terrorista y tampoco existe unanimidad en la doctrina. Donde sí existe unanimidad es que esta legislación es la más gravosa del ordenamiento jurídico nacional y que debe ser aplicada en atención a los principios que informan el derecho penal, como es la proporcionalidad, la última ratio, el carácter fragmentario del derecho penal, a los casos más graves, aquellos ilícitos que atentan seria e indiscriminadamente en contra de los derechos entendidos más esenciales por la sociedad. Para tener una visión panorámica, solo basta revisar los convenios internacionales sobre la materia.
Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre el Terrorismo señala cuáles son los instrumentos aplicables. Y entre ellos señala, por ejemplo, la Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, o la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, o el Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares. Como vuestra señoría puede observar, se trata de hechos gravísimos, capaces de afectar a un número indeterminado de personas, con un desprecio absoluto por la vida o la libertad. Ejemplos claros de esto es, por ejemplo, los bombazos ocurridos en la estación de metro en Atocha, Madrid, o la destrucción de las Torres Gemelas, el año 2001 en Estados Unidos. Ahora bien, nuestra actual legislación ciertamente es deficiente, y así lo han recalcado cada uno de los organismos internacionales que nos han visitado o que han revisado nuestra legislación. El Comité de Derechos Humanos lo señaló el 13 de agosto del año 2014. El comité señala sigue preocupado ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley 18.314, la cual es demasiado amplia y puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación. El comité insta al Estado parte a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista a los mapuches. El Consejo de Derechos Humanos, el 2 de abril del año 2014, recomendó abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas de comunidades mapuche en el contexto de conflictos interculturales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fallo de 29 de mayo del 2014, ha ordenado al Estado de Chile a anular 3 fallos condenatorios donde se aplicó justamente esta legislación. Y asimismo, ordenó la realización de una revisión de su legislación que tome en cuenta los aspectos señalados por los organismos de derechos humanos y a los expertos en la materia. ¿Qué expertos en la materia conocemos? El año 2013, entre el 17 y el 30 de julio, nos visitó el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emerson. Nos visitó el mismo año en que ocurrieron estos hechos, con posterioridad, inclusive. ¿Y qué señaló él? Que realizó una serie de reuniones con los fiscales, con la Fiscalía Nacional, en la Fiscalía Regional y con el Ministerio del Interior, buscando términos objetivos que delimitaran cuándo se aplicaba la ley antiterrorista y cuándo no. En qué protestas sí, en qué protestas no. ¿Y qué señaló? Es imposible distinguir una línea divisoria clara y coherente entre las causas en que se han imputado delitos comunes y aquellas en las que se ha invocado la ley antiterrorista, a fin de obtener una condena más dura y dar mayores ventajas procesales al fiscal. Lo señaló don Ben Emerson, especialista en la materia que ha recorrido el mundo entero, justamente estudiando la materia. Recientemente, la ONG Amnistía Internacional acusó al Estado de Chile y a la Fiscalía de abusar en la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. Ahora bien, vuestra señoría, bien lo sabe, la ley de conductas terroristas establece un catálogo de delitos comunes, cualificables de delito terrorista, ante la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo. Más lento, por favor. ¿Sí? ¿No hay problema? Un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, que no está en la antijuricidad, como señaló el Ministerio Público. Ni tampoco se trata de un dolo especial, como señaló el Gobierno de Chile. Es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, y que la ley señala estaría constituido por la finalidad de producir temor en parte o en toda la población. Ahora bien, y según ha señalado el profesor Hernández Basualto en su artículo Alcance de la Ley 18.314, la legislación nacional ha definido una caracterización del delito terrorista por una radical opción subjetivista. Esto es que el delito debe ser calificado de terrorista únicamente cuando esa finalidad está en el ánimo de la gente al momento de ejecutar el delito. Luego, si al momento de ejecutar el delito, por más que provoque temor, no se encuentra en el ánimo de la gente, la conducta no puede ser calificada de terrorista. Ante esta
radical opción subjetivista, es la propia ley la que establece la forma en que debe ser probado, sea por los medios empleados, sea por el plan premeditado, sea para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad. En la especie se ha invocado, en primer lugar, los medios empleados, con la evidente infracción al principio non bis in idem respecto del fuego, como ya señaló mi colega Pablo Ortega. Y en cuanto al plan premeditado, no está ni siquiera suscrito o establecido en la atribución fáctica, por lo cual existe evidentemente una infracción al principio de congruencia, más allá de que no se acreditará en ningún caso la supuesta reunión. Ahora bien, la amplitud de esta finalidad, ¿cuál es? Causar temor, así como las formas en que se prueba, aplicable tanto al genuino delito terrorista como a un sinnúmero de delitos, homicidio, violación, etc., ha determinado lo que la doctrina ha denominado como la banalización del terrorismo. Así lo señala, por ejemplo, el profesor Juan Pablo Mañalich en su artículo El terrorismo ante el derecho penal, la propuesta legislativa del gobierno como retroceso. O también la profesora Mirna Villegas en su artículo Contribuciones para un concepto del delito de terrorismo en el derecho penal chileno. Y es que, tal como rezaba el mensaje de la primitiva ley 18.314, en principio, todo crimen o simple delito puede ser entendido como terrorista. Lamentablemente, esa visión no ha cambiado hasta nuestros días. En tal sentido, la invocación de la ley 18.314 a fin de obtener penas más duras y prevalerse de ventajas procesales para el fiscal, para determinados hechos, y su no aplicación en otros hechos, no tiene una delimitación clara. Así lo señalaron los expertos. Lo que sí es claro es que en nuestra región únicamente se invoca cuando los imputados pertenecen al pueblo mapuche. Sin duda, esta calificación constituye una aplicación desmedida de una legislación de excepción, principalmente para prevalerse de estos recursos procesales excepcionalísimos, como son la delación compensada, que podremos ver durante este juicio, la reserva de identidad de testigos o la prisión preventiva reforzada. No por nada, todos los imputados acá presentes debieron soportar largos periodos de prisión preventiva. Así las cosas, esta defensa estima modestamente que no nos encontramos frente a este tipo de actos y que la pretensión en calificar este acto como terrorista debe ser desestimada por vuestras señorías, como ya lo han realizado este mismo tribunal, no solo respecto de estos mismos imputados, sino también respecto de don Celestino Córdoba Tránsito. Verdad establecida, señalaron, verdad judicial establecida, señalaron los acusadores. En sentencia de 28 de febrero del año 2014, en que calificaron este mismo hecho como delito común. Sentencia que, como ellos mismos señalaron, no fue impugnada ni por el Ministerio Público, ni por el Gobierno de Chile, ni por el querellante particular. Ahora bien, y en cuanto a la participación, la reflexión acá es, ante una alta pena solicitada, debe existir una alta calidad probatoria. Ahora, dentro de la presente investigación, se desarrollaron varias líneas, todas ellas con imputados distintos a los imputados acá presentes. Líneas de investigación que se continúan trabajando, según ha señalado el Ministerio Público. Líneas de investigación exculpantes para mis representados y que en cualquier momento pueden entregar más datos, más antecedentes, lo que no deja de ser grave y sorprendente si se le está pidiendo cadena perpetua calificada a mis representados ante el hecho objetivo cierto, que en unos años, unos meses o quizá unos días puedan surgir nuevos antecedentes en esas otras líneas de investigación exculpantes que determinen la absoluta inocencia, como se demostrará en este juicio respecto de mis representados.
Ahora bien, durante este juicio escucharemos la defensa de una de esas líneas de investigación por parte del Ministerio Público y los querellantes. En estricto rigor, será la defensa de una de 3 declaraciones de esa versión. Versión con evidentes problemas de credibilidad interna y externa, como ya han señalado mis colegas. Y en efecto, el único antecedente de participación respecto de mis representados, sobre la cual descansa toda la atribución criminal, es el testimonio de oídas de la supuesta declaración de un coimputado acogido al beneficio de la delación compensada. Único medio de prueba absolutamente insuficiente para derribar la presunción de inocencia que recae sobre mis representados. Ciertamente el Código Procesal Penal permite los testigos de oídas, pero los testigos de oídas carecen de un elemento fundamental: el control de la información. La información entregada por un testigo respecto de los que escuchó decir de otro testigo no es posible de depurar, no es posible de contraexaminar, no es posible depurar. El control cruzado se ve evidentemente mermado. Luego, esta situación se agrava aún más cuando el testimonio de oídas no es nada más ni nada menos que la supuesta declaración de otro coimputado, es decir, de una persona que no tiene obligación de decir verdad, que es un interviniente más en esta causa y que, por supuesto, tiene un interés manifiesto. Más todavía, los testigos de oídas son funcionarios de la Policía de Investigaciones, actualmente imputados en una causa por el delito de apremios ilegítimos, físicos y psicológicos en contra de don José Manuel Peralino Huinca, causa RIT 5021-2016 del Juzgado de Garantía de Temuco. Incluso más, el querellante particular, representante del Gobierno de Chile, aún sin siquiera haber comenzado la rendición de prueba, ha esbozado en su alegato de apertura la teoría del hallazgo probable, que permite la valoración de la prueba aun cuando ésta sea declarada ilícita, reconociendo desde ya problemas probatorios evidentes enmarcados dentro de la prueba obtenida con infracción de garantías constitucionales. Lo cierto es que ningún otro antecedente de participación será aportado por el Ministerio Público que corrobore los dichos del delator compensado durante la investigación en relación a la participación de mis representados. En efecto, hemos escuchado con atención las adelantadas explicaciones del querellante particular representante de la familia en relación a la inexistencia de evidencias en el lugar donde supuestamente José Peralino Huinca habría indicado que se realizó el ingreso al predio, justificando anticipadamente la falta de corroboración. Él tiene su explicación. Lo cierto es que en el proceso no hay antecedentes de corroboración y así lo han reconocido, incluso antes de que comencemos la rendición de pruebas. Ahora bien, y en el caso de don Luis Tralcal Quidel, se presentará un informe de geolocalización de teléfonos celulares, carente absolutamente de rigor técnico, y vuestra señoría lo podrá observar. No cumple requisitos básicos del método científico, como es la demostración de sus conclusiones o la contrastación de sus resultados. Y solo a modo de ejemplo, desde ya adelantamos, el domicilio de mi representado, don Luis Tralcal Quidel, y según los propios informes periciales de la Policía de Investigaciones, se ubica a una distancia de 2 kilómetros del domicilio de la machi Francisca Linconao, y no a 10, como señaló el Ministerio Público en sus alegatos de apertura. Con ese solo dato ya podemos señalar, evidentemente, la falta o el rigor técnico de estas pericias, si están realizadas con antecedentes errados. Así las cosas, solicito la absolución de mis representados, su señoría. Y de hecho, la defensa ofrece prueba acerca de las actividades realizadas los días 3 y 4 de enero del 2013. En relación a don Juan Tralcal, él se encontraba en su domicilio al cuidado de su padre, actualmente fallecido, don Mario Tralcal. En cuanto a don Luis Tralcal, él concurrió a la ciudad de Temuco desde su domicilio y, pese al esfuerzo de la Fiscalía
por desacreditar la prueba de descargo presentada durante la investigación, no se nos puede señalar que es una prueba que sorprende. La presentamos durante la investigación. Sin embargo, sentimos que no se respetó el principio de la objetividad. En efecto, que las boletas hayan sido guardadas por mi representado junto a toda la documentación realizada el día 3 y 4 de enero del 2013 responde a una reacción normal frente a una acusación pública de participación. Justamente, el diario El Mercurio publicó con fecha 6 de enero del 2013, es decir, 2 días después de ocurrido estos hechos, un artículo donde vinculaba a mi representado, a don Luis Tralcalquidel, con estos hechos. Obviamente sin citar fuente. Ante esa publicación que lo vinculaba a los hechos y sumado al hecho cierto que mi representado ya ha debido enfrentar imputaciones falsas, es que se guardaron esos documentos y fueron presentados ante el Ministerio Público. Mi representado ya fue absuelto en el caso denominado Turbus, causa RIT 99-2013 de este tribunal, donde ya adelantó mi colega Manuel Arroyo. Nuevamente, la única prueba de participación fue un delator compensado, quien fue recabado por este exfuncionario Patricio Marín Lazo, actualmente acusado o investigado por aportación de pruebas falsas. Previamente, el año 2011, ya había sido absuelto en otra causa, donde fue acusado por los mismos fiscales, invocando la misma legislación de excepción. RIT 158-2011. Ante tales circunstancias, una publicación que lo vinculaba, procesos donde ya había sido acusado por estos mismos fiscales, ¿qué hay de extraño en que haya guardado las boletas de los que él realizó esa noche y esa madrugada? Si hubiésemos dicho que no tenemos las boletas porque ha pasado mucho tiempo, ¿cuál hubiese sido la reacción del Ministerio Público? El Ministerio Público no le cree a los imputados. No admite pruebas de descargo. Para desacreditar la prueba aportada por don Luis Tralcal, no se abrió una, se abrieron 2 investigaciones en su contra. Una por hurto de boleta y otra por obstrucción a la investigación. Ambas actualmente cerradas. Las camareras del motel donde él pasó la noche fueron detenidas. Y yo, su abogado, también fui investigado por el delito de falso testimonio. La Defensoría Penal Pública me tuvo que representar, su señoría. ¿Y sabe usted cuál era el antecedente en mi contra? Un testigo con reserva de identidad. La excelentísima Corte Suprema les debió ordenar a los fiscales de la ciudad de Temuco, con fecha 19 de octubre del año 2016, que en lo sucesivo, abro comillas, tendrán especial cuidado de no afectar el libre ejercicio de la profesión de abogado. Cierro comillas. Últimamente, hemos sido testigos de cómo han afectado a fiscales de esta misma región investigaciones policiales en su contra, generando la crisis institucional más grande desde el inicio de la reforma procesal penal. Bueno, ¿y qué reacción tuvo el Ministerio Público ante las denuncias de los abogados defensores de estar sujeto a seguimiento de parte de la policía? Al punto que tuvo que ser la excelentísima Corte Suprema que les ordenara que pusieran término a ello. ¿Cuál fue la reacción de los persecutores cuando su principal testigo, el señor Peralino, en la audiencia de control de formalización, declara judicialmente haber sido apremiado física y psicológicamente por los mismos funcionarios de la Policía de Investigaciones, al punto que el juzgado de garantía le ordenó, en virtud del principio de objetividad, también investigar esa línea de investigación? ¿Qué hizo? Nada. Todo parece indicar que las diferencias de trato no solo se circunscriben a la invocación de normas de excepción, sino también a la forma de investigar, cuando una de las partes defiende los intereses de personas pertenecientes al pueblo mapuche. Así las cosas, su señoría, no existiendo prueba de cargo suficiente para derribar la presunción de inocencia que ampara a mis representados, es que solicito respetuosamente la absolución de don Luis Tralcalquidel y don Juan Tralcalquidel con costas. Bien.
Entramos entonces en receso hasta el día de mañana a las 9 horas. ¿Sí, don Reinaldo? Sí, señoría, desde ya anuncio y solicito las excusas de los colegas Correa y Hermosilla que por motivos profesionales van a tener que ausentarse del juicio por Muy bien, quedan desde ya excusados, ¿no? Además, señoría, solicito una copia del audio de esta... Sí, no, está ordenado desde el inicio, ¿no? Previa entrega, está a su disposición. Desde aquí en adelante también rija eso y todo lo que se ha hecho. Previa entrega, sí, del soporte electrónico y damos desde ya las instrucciones al señor encargado de acta, ¿bien? Señoría, bueno, como va a A empezar... ver, por favor, silencio, por favor, silencio, porque aún hay peticiones finales que hay que resolver. Sí, señoría, el hecho es que como va a empezar la etapa en que se le va a ofrecer la palabra a los imputados para que puedan hacer las declaraciones que estimen pertinentes, solicito, y especialmente en el caso de mi representada, la Machi Francisca Linconao, anuncio, digamos, que ella vamos a traer un facilitador intercultural para que la ayude en su declaración. Ella va a declarar en castellano, pero de todas maneras estimamos pertinente que esté presente un facilitador intercultural en su declaración, por lo que pudiese ser necesario. Y aprovecho de hacer este anuncio precisamente para que la Fiscalía, en virtud de la igualdad de armas, sepa que va a venir un facilitador intercultural de la Defensoría para que ellos también puedan traer su propia facilitadora. Bien. Bien, no hay oposición de eso y bueno, si lo desean también podemos ya desde ya dejarlo establecido, que la petición del defensor Jaime López se atiene a lo dispuesto en el artículo 9, numeral 2 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, como también a las propias reglas de Brasilia, ¿no es cierto?, que nos obliga a adoptar medidas de organización y gestión judicial que tiendan, entre otros aspectos, a hacer más eficientes las actuaciones las actuaciones judiciales en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, ¿no es cierto?, personas que pertenecen a comunidades o pueblos indígenas, a víctimas, a personas privadas de libertad. Por eso es que nos resulta del todo adecuado, en aras de propender precisamente a facilitar el acceso a justicia, la actuación de los facilitadores interculturales, en este caso, para que puedan prestar ayuda en lo pertinente, a la declaración que voluntariamente deseen prestar alguno de las personas en la situación que yo acabo de señalar. Con ello, entonces, ya está autorizado y hacemos un receso hasta el día de mañana a las 9 horas.